Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es viernes 25 de junio del 2021 y bueno, continuamos con esta maratón matrimonial que yo creo que ha sido grandiosa, ha sido excelente. Hemos aprendido realmente, hemos recordado lo que empezamos a caminar y vamos olvidando muchas cosas. Yo creo que hoy nos la han recordado y yo creo que Carla y César vienen para lo mismo, para recordar lo que es realmente ese camino, lo que es ese matrimonio y que bueno, pues personas como ustedes que ya con hijos, con mucho camino recorrido, vengan acá para enseñarnos realmente a cómo seguir caminando o a realizar, a recordar realmente, como les decía anteriormente, todas esas cosas que hemos ido dejando de lado porque pensamos que ya tenemos el matrimonio asegurado y que ya como que es una obligación que ella esté conmigo, que yo esté con ella y ya olvidamos muchas cosas. Así es que le damos la bienvenida a César y a su esposa Carla. Bueno, César es un licenciado en Derecho, Ciencias Sociales, tiene diplomados en Consejería y además pues es coach internacional de vida certificado en la ciudad de Miami. Y Carla, pues podemos decir que ya con esto lo decimos todo, la esposa idónea, porque por fin logramos sentarla hoy en el programa. Así que, Carla, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy bien, muy contento de estar aquí. Y pues ahora sí que a quién le rezaste, porque mira, mi esposa aquí a mi lado y yo muy feliz de que estemos juntos aquí, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz, nerviosa, pero feliz de compartir un poco de la experiencia que ya tenemos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el hecho de que estés nerviosa significa que sabes cuál es la responsabilidad que hay sobre tus hombros en el día de hoy. Eso yo creo que es el nerviosismo y eso es lo mejor. Bueno, César, iniciemos entonces con el tema de hoy. Excelente. Pues bueno, ella es mi esposa Carla, yo soy César Alán. Tenemos 21 años de casados y no por eso vamos a decir que tenemos mucha experiencia en el tema del diálogo. Es algo que hemos compartido en algún tiempo, por algunos años compartimos este tema para personas que recién se van a matrimoniar, pero quiero empezar con esta experiencia. Cuando dábamos el tema, mi esposa y yo, algunas veces nos peleábamos antes de dar el tema y mi esposa me decía, amor, ¿para qué vamos a dar este tema si nos peleamos? Y yo le decía, bueno, es que tal vez dándolo nos vamos formando, ¿verdad? Nos vamos preparando y vamos dejando a un lado aquello que nos estorba para comunicarnos. Adelante. Así es. Bueno, pues primeramente, alguno de los objetivos de este tema, que es el diálogo, es tomar conciencia de la importancia que representa el diálogo para la relación conyugal. También conocer estrategias y consejos para que este diálogo sea efectivo. También conocer los obstáculos, porque eso nos ayuda a identificarlos y saber cómo quitar esas barreras. Tomar conciencia de la importancia del diálogo con Cristo también, como medio que alimenta la espiritualidad personal y conyugal. Antier dimos un tema, mi esposa y yo, igual, ¿no? Ella nerviosa y yo junto con ella. Y sí es cierto, en el diálogo que tenemos el uno con el otro, también aprendemos a comunicarnos con Cristo Jesús. Es importante porque a veces el no saber expresar nuestros propios sentimientos, nuestras emociones, nos imposibilitan comunicarnos con el mismo Dios verdadero. Cuando uno va aprendiendo, uno va desglosando las necesidades que tiene ante su propia esposa o esposo, pero también con el mismo Dios, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante el diálogo en la pareja? Bueno, porque el diálogo profundo es una herramienta para conocernos, ¿verdad? No se puede amar a quien no se conoce y ya es con el tiempo, ¿verdad? Cuando ya sabemos identificar las miradas, es con el tiempo, pero al principio esas miradas las interpretamos, ¿verdad? De una manera y no precisamente es la correcta, ¿no? Sino es a mi conveniencia. A veces es una mirada con la cual interpreto todo lo contrario que ella me quiso decir. Y para eso es el diálogo, para poder comunicarnos
y expresar también lo que guardamos en nuestro propio corazón. Así es. Por ejemplo, cuando no hay diálogo entre los esposos, pues la pareja, el matrimonio no tiene los elementos suficientes para resolver alguna de sus crisis o sobre todo para ayudarse a crecer juntos y, muy importante, tomar decisiones juntos, ¿no? Es un error pensar que la pareja espera lo mismo de la vida cuando no es correcto, ¿no? Sí, cuando nos falta el diálogo, se va debilitando la relación, ¿verdad? No podemos quedarnos con él. Pues ella lo sabe, él lo sabe. Por ejemplo, la expresión de la afectividad, qué importante es decirle, yo te amo. Pero cuando yo le digo que la amo, ella se me queda viendo a los ojos para ver si se lo estoy diciendo en serio. Porque sabemos, pues, que en comunicación, ¿verdad? El lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, sabemos que es importante. Bueno, lo sabemos a lo mejor los que estudiamos algo de esto, pues, pero para quienes nos escuchan, dicen algunos estudios que solamente el 7% de lo que hablamos, ¿verdad? Comunica, porque lo demás, el tono de las palabras, el rostro, comunica en un 33% más, y el cuerpo comunica el otro 60% restante. Es decir, nuestras palabras van respaldadas por mi rostro, por el tono, por mi cuerpo, y es así, pues, como vamos comunicando correctamente, pues, ¿verdad? Así es, y ya viendo, ¿no? Lo que es dialogar, es comprender lo que se conversa y a la persona con la que conversas. No es nada más estar platicando, es verdaderamente entenderlo. Es abrir el corazón al otro, mostrar lo que somos, decir lo que pensamos y sentimos, ¿no? Escuchar activamente, hablar con sinceridad y sobre todo, que es difícil a veces, estar abierto a lo que el otro quiere decir sin apegarse al propio punto de vista. Sí, lo cual en ocasiones resulta difícil. Y cuando hablamos de escuchar activamente, es una herramienta muy importante en la comunicación. Escuchar activamente es estar centrado con todos tus sentidos en lo que la otra parte comunica, ¿verdad? Insisto, en lo que la otra parte comunica, no solo con sus palabras. Cuando vamos empezando en la relación, o cuando empezamos, mejor dicho, nuestra relación, ¿cuántas veces comunicamos un sí, pero que era un no? Oye, amor, es viernes, voy a salir con mis amigos. ¿Y qué me decías? Está bien. Ese está bien, me da más miedo que me hubiera dicho que sí, porque el está bien que ella comunicaba antes, pues era realmente un no te vayas, pero no lo decía. No éramos asertivos, pues. Igual ella, ¿no? Amor, voy a ir con mis papás, sus papás vivían fuera de la ciudad, aquí donde vivimos, y yo, está bien, ve. Pero mi rostro, mi tono, ¿qué le decía? ¿Qué te decía realmente? Pues que no estabas tan de acuerdo. Que no estaba tan de acuerdo. Entonces, en el diálogo es importante, la escucha es importante. Hermanos y hermanas, una relación requiere confianza. Y esa confianza, cuando vamos iniciando, pues requiere certeza en la comunicación. Es cierto, no lo sabemos, pero para esto es este maratón, ¿verdad? Para aprender algo que se nos pegue está bien. Y bueno, ¿qué otras características puede tener el diálogo? El diálogo siempre es personal. No estás hablando con un artefacto, no le estás hablando a un mueble, ¿verdad? Cuando es personal, estás hablándole a tu esposa, a tu esposo. No, no le estás hablando a algo que te pertenece, sino que está contigo por voluntad propia. Y eso ya es incluso estar en el respeto. ¿Qué más es dialogar? El diálogo nos ofrece muchas recompensas, ¿no? Y sobre todo, como nos cuesta mucho, pues son mayores las recompensas. Cultiva el amor y también ayuda a superar el miedo a expresar lo que sentimos. Por ejemplo, ahorita, aquí está mi esposa. Ustedes no tienen idea todos los diálogos que tuvimos para que esté en este momento aquí. Porque
ella se pone nerviosa al comunicarse. Y yo le agradezco que esté aquí. La verdad es que así es. Hacemos un esfuerzo juntos. La verdad, dialogamos, pero bastante rico, ¿no? Sí, es que cuando nosotros empezamos a dar este tema hace algunos años, que efectivamente nos peleábamos antes de dar el tema, me dio muchas tablas para poder expresar lo que siento. Y de verdad en mi corazón yo siento ojalá poderles transmitir un poco de esas tablas que he adquirido, ¿no? Uno como mujer, bueno, yo en lo personal soy muy seria y cuando estábamos en nuestro matrimonio, en nuestros inicios, él hablaba mucho y yo nada más callaba. Y al aprender estas estrategias del diálogo me ha ayudado a saber cómo comunicarme, a no dejarme llevar por las emociones y sobre todo a disfrutar de esas recompensas. Sí, por ejemplo, ¿no? Ella comentó que al principio yo hablaba mucho, y si se deja todavía sigo hablando mucho, y ella casi no. Ok, entonces un diálogo no es un monólogo. ¿Okay? Eso no es un diálogo. O sea, que yo nomás hable sin que el otro intervenga no es un diálogo. Así que eso es bien importante. También, cuando discutíamos, por no respetar la idea de ella, o que ella no respetaba mis ideas, o que ella solamente, o yo me quedaba como si yo fuera el dueño de la razón, pues tampoco es necesariamente un diálogo. Eso realmente es un pleito, una discusión, ¿verdad? Pero un diálogo es algo más que solo hablar también. Solo hablar no es un diálogo, porque cuando manifestamos lo que guarda nuestro corazón, o sea, nuestro interior, realmente ya estamos dialogando, ¿no? Y que ella me escucha y que además ella me contesta de acuerdo a lo que hablamos, estamos ya en un diálogo correcto. Así es, no es nada más platicar con tu pareja, puedes platicar algo superficial, pero ya el diálogo es cuando ya implica tus emociones, tu sentir. Y ahora pues vamos a hablar de consejos específicos para un buen diálogo, ¿no? Primero, buscar el momento oportuno, que yo no era muy experta en eso. Bueno, con decirles que nosotros, bueno, voy a asumirlo como es. Yo, hablando de buscar el momento oportuno, levante la mano quien discutió en una iglesia. Yo. ¿Qué querés? En una fiesta, pues yo, ¿no? Pues si yo soy el que siempre quiere hablar, entonces era yo quien era inoportuno en los lugares, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo vas a dialogar si estás en un lugar? Y me decía, amor, ahorita platicamos llegando a la casa. No, yo quiero que ahorita ya me digas. Lo acepto, estaba muy inmaduro, venía arrastrando muchas cosas y yo interpretaba eso como un rechazo. Y no era un rechazo, era lo idóneo. Oye, vamos a hablar allá donde yo te pueda escuchar, porque aquí en medio de la música, no. Además, pues no veníamos a eso, veníamos a disfrutar. Y sí, cierto, podemos hablar, pues, pero irrumpía otras situaciones. Entonces, buscar el momento oportuno es importante. Así es. También tener la disposición para dialogar, porque sería falso ponerte delante de tu pareja y decir, ok, vamos a dialogar. Pero si tu actitud no es de disposición, de estar abierta, pues no funciona. Cierto, la actitud es bien importante. También la disposición para encontrar soluciones. Si estamos dialogando y mi actitud es cerrada, obstinada, aferrada, diríamos aquí en México, entonces el diálogo no va a tener un buen fin, porque finalmente dialogamos para tener acuerdos. Y pues sin acuerdos, pareciera que entonces pues perdimos el tiempo. O sea, la actitud para encontrar soluciones es bien importante, por eso es escucharnos realmente. Muchas veces no somos capaces, ¿verdad?, de expresar que me da tristeza que no me comprendas, o me da tristeza tal actitud tuya, tal acto tuyo. Y hay personas que les cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos.
Por eso la escucha activa es importante. A veces nomás nos vamos con las palabras, pero si vemos a los ojos, nos damos cuenta que mi pareja, mi esposa está triste o yo estoy triste, ¿verdad? Así es, y también es muy importante ser auténticos, porque si mantenemos un comportamiento con tu pareja que no eres auténtico, no van a crecer juntos, porque sería falso todo lo que están construyendo. Es que al ser auténticos significa descubrir mi yo verdadero. O sea, yo le puedo exigir a ella que ella sea como yo soy, ¿no? Primero tengo que descubrirme yo quién soy auténticamente, ver mis capacidades, descubrir mis dones o los dones que Dios me ha dado, ver mis fortalezas, reconocer mis dificultades. Eso es bien importante. En muchos programas lo hemos hablado, el yo soy. Entonces, una persona auténtica ya se conoce, ¿verdad? Escuchar activamente también, ¿no? Me pasaba que a veces yo estaba lavando los platos y él me estaba platicando algo y a los días me decía, oye, ¿te acuerdas de lo que te dije del fulanito? Y yo, ¿cuándo? Y eso me pasaba y era que yo no escuchaba activamente, entonces no se puede construir algo si no escuchas activamente. Y sobre todo cuidar el lenguaje verbal y no verbal también, ¿no? Tus posturas, tus caras, tu rostro, ¿no? Tremendo. Eso se lo exigimos a nuestros hijos y nosotros no somos capaces de darlo. Es al revés. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Si nosotros no somos auténticos, asertivos, entonces ellos también aprenden a comunicarse pues exactamente como nosotros. Y eso le pasaba mucho. Oye, amor, ¿te acuerdas lo que te dije antier? Y ya no podían, pues no se acordaba porque no me escuchó. No lo escuchaba. Ok. Más, tenemos que aprender a ser directos y claros. Se llama asertividad. Una persona asertiva comunica de manera clara, ¿verdad? Lo que quiere decir sin apegarse a una emoción, al enojo, al miedo. Sí, o sea, y eso nos lo enseñan mucho cuando atendemos a clientes, en negocios, en empresas, porque podemos llegar fatal de nuestra casa a trabajar y nos enseñan pues a que el cliente no tiene la culpa de cómo te está yendo. Pues eso también aplica aquí en casa. ¿Cuántas veces yo venía de mi trabajo enojado, decepcionado y esperaba que mi esposa me comprendiera si ni siquiera sabía cómo estaba, cómo había sido mi día? Y llega uno, ¿qué traes? Nada, todo bien. ¿Pero por qué? Eso es no ser asertivo. Una persona asertiva dice, mira, amor, la verdad vengo bien estresado. O es más, vengo bien enojado. Oh, ok. Lo estás diciendo, no vengo enojado con ella, vengo enojado. Y una persona asertiva comunica, expresa, pero no se apega a esa emoción. También una persona asertiva también dice lo que no le gusta, ¿verdad? Y eso le cuesta mucho trabajo a las personas decir lo que no nos gusta, porque a veces tenemos miedo o fuimos oprimidos, etcétera, ¿verdad? Y, para expresar o para poner límites, pero eso es bien importante. Así es. También, hermanos, es muy importante ser pacientes. Si ustedes en algún punto de su vida le piden a Dios, ay Señor, ayúdame a ser paciente, no vas a ser paciente de la noche a la mañana, así como magia. Al contrario, te vas a enfrentar a situaciones en las que tú le pongas en práctica esa paciencia. También la percepción errónea de alguna situación, de algún tema que estés hablando con tu pareja, es importante hacer a un lado esa percepción errónea y sobre todo aceptar tus errores. Qué importante es ser humildes para aceptar nuestros errores. Qué importantes. Y no solo es una estrategia de comunicación o una capacidad para comunicar. Miren, también para aquellos que creemos en Cristo Jesús, la humildad es algo que le agrada a Dios. Una persona humilde le agrada a Dios. Una persona que se reconoce con sus capacidades y que reconoce sus carencias, le agrada a Dios, dice el profeta Miqueas. Controlar las emociones, qué importante. Y ahorita hablábamos en la asertividad, y en la asertividad es eso, el control de las emociones. Así es. Yo les quiero compartir la cuestión de aceptar errores. Yo creo que mis primeros 10 años de matrimonio
no los aceptaba y eso implicaba el pleito que fuera más grande o que hubiera más roces. Cuando ya aprendí a aceptar mis errores, que cuesta mucho trabajo, es mucho más sencillo avanzar en el diálogo conyugal y sobre todo la pareja se compenetra muchísimo más. Ahora, qué importante a nuestros escuchas, ¿qué debemos evitar en el diálogo? Y vamos a irnos más rápido porque el tiempo premia. La actitud pesimista. Aquella persona que es pesimista de entrada tiene un no. Ya un no. Entonces, ¿cómo voy a dialogar con ella? ¿Qué más? El temor o un falso orgullo. Así es. ¿Verdad? Claro, el temor paraliza. Además, si ni siquiera tiene sustento, imagínate, es algo que hay que aprender a comunicar. El falso orgullo nos antepone a mi propia pareja, porque mi yo crece. ¿Qué más obstaculiza el diálogo? No escuchar, simplemente no escuchar. Y muy típico de los varones, porque están viendo el fútbol, el béisbol, y no es un argumento, no, tienes que escuchar. Si no escuchas a tu esposa, ¿cómo vas a escuchar a tus hijos? O viceversa. Estar enojado también es un obstáculo. Puedes decirle, amor, dame chance 5 minutos, la verdad vengo enojado, y déjame calmo, y lo hablas. ¿Qué más? La falta de tiempo, eso es un súper obstáculo y más en estos tiempos, ¿no? Ahorita con lo de la pandemia, que el trabajo en línea, que el teléfono, que el móvil, te quita todo el tiempo. Las redes sociales, es bien importante hacer a un lado esa falta de tiempo. Uno se entera más cosas, van a decir los esposos, ¿no? Caray, no sabía que a mi esposa le había pasado eso porque lo puso un estado ahí, ¿no? Un estado en el Facebook, ¿no? Se siente triste, no, eso no está correcto. No es culpa de ella, tampoco es culpa de él. Tenemos que hacer ese esfuerzo por encontrarnos, por dialogar. Y eso tiene que ver con la falta de confianza o el egoísmo. Cuando nomás piensas en ti, pues te olvidas de los demás. Recuerden que el compromiso, ¿verdad? En la familia es el cónyuge, mi esposa, mi esposo, somos el artífice, pues, del cimiento de esa familia. Entonces, por último, dijimos que también dialogar con Cristo es importante. ¿Por qué? Así es. Primero que nada, hermanos, es la oración personal. Eso es lo primero. Y después ahí ya en pareja, para que así podamos estar santificados como pareja, con ese diálogo con Cristo. Pueden hacer un plan de oración personal y un plan de oración en pareja. Créanme que los frutos los verán con el favor de Dios. Sí, qué importante, totalmente. La santificación es personal, sin embargo, la cuerda triple, dice la palabra de Dios, no se rompe fácilmente. La cuerda triple representa nuestra unión y el Cristo. Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y eso es bien importante, pues. Entonces, podemos concluir. Así es. El diálogo sincero, profundo, de corazón, es súper necesario para el éxito de nuestro matrimonio. Ok, concluimos también que dialogar implica escuchar, estar abiertos a la forma de pensar de tu pareja con humildad y teniendo una buena disposición para cambiar las malas actitudes. Así es, y cuidar las cosas como las decimos, no ser pacientes y sobre todo que siempre prevalezca el amor entre ustedes. Y cierro con esto, que es palabra de Dios. Amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, dice el apóstol Pablo, como quien ama su propio cuerpo. Es un ejemplo que a mí me encanta, como quien ama su propio cuerpo. Imagínate si tú no amas a tu cuerpo, ¿cómo amarás a tu esposa? Y Cristo, ¿verdad? Dice que amemos como Él nos ha amado. Así que, Jorge, entramos a preguntas sin respuestas. Bueno, antes de pregunta y respuesta, pues quisiera hacer un comentario realmente sobre y aportar un poquito sobre lo que es el diálogo conyugal. El diálogo, yo creo que es en lo que más fallamos. Es allí donde realmente está nuestro talón de Aquiles. Ahí es donde empieza a debilitarse todo nuestro alrededor, toda nuestra vida y por supuesto esa vida matrimonial. Estamos en ese, a ver, como en ese hueco, en ese precipicio donde realmente la única salida soy yo. Yo soy el único que realmente me puedo sacar de ahí, así mi pareja tenga la voluntad más grande de hacerlo. Si yo no estoy abierto para ese diálogo, las cosas no van a funcionar. Y tenemos que entender que
Bueno, esta ya es una pregunta que voy a hacer después, pero tenemos que entender realmente que el diálogo, yo creo que es más que todo abrir nuestros corazones. Yo creo que el diálogo realmente es aprender a expresar lo que no expresamos. Y qué bueno sería poder tener esa voluntad, pero que sea esa voluntad que esté abierta, que esté latente. Y que realmente cuando aprendemos a expresar lo que no expresamos, todas esas angustias, todas esas emociones, todas esas cuestiones comprimidas que tenemos dentro de nosotros, va a salir a flote y vamos a mostrar realmente quiénes somos. Porque no mostramos quiénes somos, mostramos solamente la parte externa. Y ese diálogo conyugal está mostrando lo que es la parte interna. Tenemos que tratar de abrir el corazón, mostrar realmente quién soy por dentro, porque realmente, o sea, mi pareja yo creo que y muchos me conocen por fuera porque me han visto, pero por eso es que decimos, uno nunca termina de conocer a una persona. Y en el matrimonio decimos lo mismo, porque cada día, como nos estamos guardando todo eso que tenemos, que no lo expresamos, en un momento determinado se va convirtiendo en bombas, se va convirtiendo, digamos, como en una bola de nieve a medida que pasa el tiempo, la bola ya te cubrió. Ahí es donde entonces empezamos a hablar de divorcios, empezamos a decir, es que tú no eras así cuando yo te conocí. ¿Y por qué? Porque nunca mostramos lo que somos. Y eso es una parte muy importante. Giselle. Gracias. Bueno, triste que tengo comentarios, tengo preguntas. Triste que algunos matrimonios viven en monólogo, no hay diálogo. A veces viven en silencio total, ¿cierto? Miren, las redes sociales, el tiempo, las ocupaciones, entre otras cosas, incluso las ocupaciones del hogar, del rol del hombre, del rol de la mujer, atacan la buena comunicación. Incluso con tener una buena intención, no, que yo quiero que la casa esté organizada, pero no le presta atención a su cónyuge. No es que yo tengo que proveer, entonces estoy trabajando, no le presta atención a su cónyuge. Pregunta, ¿qué podemos hacer para contrarrestar este ataque hacia la comunicación conyugal? Fíjate que en algún tiempo dimos también un tema que se llama amor conyugal. El cansancio es un enemigo del amor. Más que de la comunicación, es un enemigo del amor porque deteriora el amor. Y nosotros alguna vez, la verdad, acudimos a terapia. Nosotros hemos buscado respuestas, hemos pedido ayuda y por eso participamos, ¿no? Compartiendo temas para ayudar, como nosotros la buscamos. Y recuerdo que aquella vez nuestra terapeuta nos dijo, bueno, van a hacer algo, van a darse tiempo y va a ser la agenda, así lo vamos como consejo ahora, se van a ahorrar la terapia. Una vez por semana van a salir a un lugar que escojas tú, César Alán. Tú no le vas a preguntar. No es en acuerdo. Tú, César Alán, vas a escoger un lugar, la hora, le vas a decir a ella la hora, y que no cueste menos de 100 pesos. O sea, que cueste menos de 100 pesos, es decir, que cueste menos de $5. Porque a veces, que cueste máximo, perdón, $5. ¿Por qué? Porque ponemos de pretexto la economía para no salir y nos olvidamos de lo sencillo, de lo cotidiano. Entonces, así fue, y a la siguiente semana ella. Eso fue una manera de organizarnos y nos gustó mucho, nos ayudó mucho, porque ahí andamos en los parques de la ciudad y gastando máximo $5, nos tuvimos que ser creativos. Comprábamos unos tacos o bebidas o pan, simplemente, y ahí estábamos platicando. ¿Y por qué era? De una manera, no es autoritaria, era un acuerdo forzado, porque la siguiente semana ella iba a decidir a dónde, y seguramente no me iba a gustar a mí, porque en ese entonces prevalecían las diferencias. De manera que con el tiempo, a mí me encanta el cine y eso fue por ella, ¿verdad? Y a ella va y me acompaña a los cafés, aunque no le gusten tanto, pero ya lo hacemos voluntariamente. Entonces el tiempo, igual por falta de organización o por cansancio, es delicado. Yo considero que es más un enemigo del amor que un factor de comunicación. Sí, aquí lo importante es salir de eso que están encerrados ya. Salir. Yo soy más práctica, Alan, sí,
está preparado, sus estudios, los consejos, pero yo le digo, a mí dime qué hago, ok. Y con eso que nos dijo la psicóloga, súper nos ayudó y salimos. No es fácil al principio, pero ya haciéndolo regularmente, vas reconstruyendo otra vez esa unión como pareja, ese amor, ese interés y sobre todo ese ver el estar en un parque con tu pareja como lo disfrutabas las primeras veces que estabas con ella. Exacto. Gracias. Pues eso es muy interesante lo que dicen porque justo va enlazado con lo que les voy a decir ahora. Llevamos toda una vida construyendo hábitos. Y en esos hábitos está lo que ustedes decían, que a veces no solamente hablamos con palabras, sino con gestos, miradas, movimientos, volteamos la cara, alguna cosa. Entonces llegamos al matrimonio así, con todos esos hábitos que aprendimos en el hogar, en el colegio, en los amigos, en todos lados. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso en el matrimonio? Todos esos hábitos que no nos permiten comunicar lo que realmente queremos decir. Es decir, a veces por la boca, en nuestras palabras, no sale lo que está en nuestro corazón. A veces no. Wow, mira, cómo tenemos experiencias. Sí. Esos hábitos, pues son un obstáculo, ¿verdad? Si bien es cierto al principio pareciera que fluyen las cosas, los hábitos, porque también hay malos hábitos y no nos los cuestionamos, ¿verdad? Después empiezan a ser un problema, un caos. Ahora, los buenos hábitos también puede ser un problema después, porque si está bien, ¿por qué he de cambiar? Aquí estamos hablando de actitud. Y algo que podemos decir después de 21 años de casados es que gracias a Dios hemos tenido muchas diferencias, pero una muy buena actitud para resolver nuestros problemas. Y mira, hablando de eso, también fuimos a un retiro de fin de semana de la iglesia que se basaba en pura comunicación. Y fue impresionante, después de que trabajamos mucho escribiendo, de cómo se iba guiando, era de comunicación también, de cómo comunicarnos, nos dimos cuenta de algo, a mí me asombró mucho, hablando de hábitos, que cuando nos hicieron la pregunta, ustedes de novios, ¿cómo van sus planes de acuerdo a lo que hablaban en el noviazgo? Esa era una pregunta, ¿cómo van sus planes de acuerdo a cuando lo hablaban en su noviazgo? Y lo más sorprendente es que nosotros nunca hicimos planes. Nos quedamos así como, oh caray, nunca hicimos planes. Al contrario, tal vez de muchos noviazgos que las personas mañana y los hijos y algún día, nosotros no. Y no, ahí nos dimos cuenta de cómo traíamos muy malos hábitos precisamente de comunicación. Nunca lo hablamos. Entonces, yo rescato todo esto con la actitud. Qué importante es reconocer lo que me hace falta. Qué importante es que ella reconozca lo que le hace falta. Y qué importante es que juntos busquemos respuestas. Sí, aquí lo que yo rescato es primero que nada la parte de ser auténtico. Ya la aceptación y el acoplamiento se va a ir dando. El ser auténtico. Yo pienso ahorita en las parábolas que decía Jesús, cómo se fue haciendo de una manera con unas personas y de otra manera con otras personas. Aquí es importante, si tu pareja se le da lo de los carros, lo de los motores, no sé, cuando tú le expreses un sentir, tú puedes decir, es que, ¿sabes qué? Es que me siento como cuando, y dar un ejemplo. La otra persona probablemente no te comprenda, no está entendiéndote en tu idioma. Entonces tú le puedes hablar en el de él. Oye, ¿cómo te sentiste cuando, no sé, te chocaron y tu carro estaba, uy, no, bueno, así me siento yo, que me hables de eso, así, ok, es y conocerse y poner ejemplos para dar esa introspectiva. Next. Next. Bueno, voy yo. Nos tenemos una pregunta acá y nos dicen, ¿el diálogo conyugal es dar la razón o buscar el punto de equilibrio? Mira, cuando
El Espíritu Santo está con todo a nuestro favor. Cuando damos el taller del diálogo, empezamos con esta dinámica. Es una dinámica que ponemos a la pareja volteado frente a frente y viéndose a los ojos, y tienen que hacer esto. Primero yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Eso le decimos a las parejas ahí. Esa dinámica, sí, se ponen de frente, yo tengo la razón, tiene la razón. Entonces, hay personas, hay muchachos, muchachas, que cuando dicen yo tengo la razón, tensan su brazo. Les fluye una emoción sin siquiera definir cuál es la razón. ¿Cuál es el motivo? Y les digo, a ver, muchachos, levante la mano a quien puso su brazo duro. Él, dicen las muchachas, ¿no? Etcétera. Levante la mano, ¿quién lo puso aguado, así como sin nada? Ella. Ok, fíjate bien. Si interpretamos eso, manifiestas una emoción de que estás enojado, si no hemos definido razón. Y aquella, le digo, que piensa que queda muy bien, así lo que tú digas, después te vas a quejar de eso. ¿Por qué? Porque lo que tú digas nomás va para un solo rumbo. Y eso que no definimos razón, porque en la pareja hay dos razones siempre. Siempre. Y sabemos que esas dos razones pueden ser conscientes o inconscientes. Y las inconscientes son las más complejas. Para adivinarlas, no se adivinan. Tienen que salir a flote. Sí, no es que sea un equilibrio o que la tenga uno o el otro. Aquí es de entendimiento. Entender qué es lo que trae una persona y qué es lo que trae la otra. Y se van a comprender. Y no es que sea el equilibrio, sino más bien es comprender lo que trae uno y lo que trae el otro. Así es. Gracias. Bueno, sí, yo creo que es, y si hacemos esa terapia para un hombre solamente, yo creo que ahí se va a dañar la mesa. Porque yo creo que vencidas, van a jugar vencidas. Sí. Yo diría, yo tengo alguna razón, pues sea alguna, ¿no? Puede que tenga muchas razones, pues, pero mi pareja tiene otras. Sí. No nos conocemos, pues realmente en el camino nos vamos conociendo. Realmente, desafortunadamente, en esa parte individual, todos creemos y queremos tener la razón. Sí, totalmente. Pero cuando vamos a esa parte colectiva, vemos realmente que lo que yo estoy haciendo está perjudicando a la otra persona. Sí, soy consciente realmente de lo que estoy pasando, de lo que está pasando, porque si no soy consciente, así yo sepa que estoy perjudicando a alguien, a esa pareja, por mis actos, igual voy a seguir diciendo, tú tuviste la culpa y esto que está pasando es porque tú te lo buscaste. Nunca voy a darme la razón de que yo estoy equivocado. Y ese diálogo conyugal así realmente no va a existir. Yo creo que lo importante del diálogo conyugal es decirse a la vez para darse a conocer. Y cuando nosotros sacamos ese interior para darnos a conocer, yo creo que ahí va a estar la diferencia. Giselle. Es que me vino a la mente esas escenas, no sé si era del Chavo, no sé dónde yo veía eso, pero uno decía sí y el otro decía no, y nuevamente este decía sí y el otro no, y luego este decía no, y ese también no. Ya estoy diciendo lo mismo que ti, sí, que tú estás diciendo, pero igual estamos en esa pugna, como en esa competencia de decir, simplemente yo quiero es tener la razón, aunque no sepa de qué, pero lo quiero tener. Pero estamos hablando el mismo idioma y seguimos en las mismas. Creo que eso pasa mucho en el matrimonio y a veces no nos damos cuenta que lo que estamos es siendo condicionados por un hábito que tenemos, un hábito que traemos, sin razonar, como dicen ustedes. Tengo un comentario, hay un comentario en el chat, dice, y una pregunta. Un comentario, cierto, súper importante tener tiempo intencional planeado para estar solos en pareja, para compartir y tener diálogos. Yo creo que eso es muy importante cuando ya hay hijos. No me contesten, ahora ya hablamos. ¿Qué tan cierto es eso? Aquí está la pregunta, dice Adriana Giuda. ¿Qué tan cierto es esto de que uno no puede contarle todo a la pareja? Que hay cosas que uno se debe guardar. Se me enseñó que no es tan sano hacer eso. Wow. Excelente pregunta. Es una pregunta que sin madurez va a generar problemas. En el tema del diálogo, hacemos un ejercicio de preguntas habituales. Por ejemplo, una pregunta habitual en el taller del diálogo es, ¿cuánto ganas tú?
¿O qué tipo de sangre eres tú? Ok, son preguntas que en muchos casos las parejas no dan las respuestas por el mismo argumento que menciona quien nos ha hecho el favor de preguntarnos, ¿no? Porque no es bueno que lo sepa todo, son creencias. Para mí son creencias limitantes. Lo cierto es que se requiere madurez. En nuestro caso, hay temas que mi esposa me dice, amor, yo eso no quiero saber. Ella dice, porque yo no quiero cargar eso, porque yo no estoy dispuesta a malinterpretarlo, no puedo manejarlo. Ella se reconoce auténticamente y no es un problema entre nosotros. Hay temas que tampoco ya son necesarios porque ya pasó su tiempo. Aquí lo importante, miren, no creo que haya una respuesta correcta, al menos eso creo, pero sí tiene que ver con la autenticidad. Pues hay temas que para mí sí son muy importantes y lo hablamos, ¿verdad? Son importantes. Y hay temas en que prácticamente, más ella incluso, ¿no? Amor, eso la verdad no quiero saberlo. Ok, está bien que no lo sepas. Si no lo quieres saber, no hay problema. Pero si yo creo que es importante que lo sepa, yo se lo digo, amor, lo tienes que saber. Y ella, pues lo va a escuchar porque tenemos esa madurez, pues. Yo, la verdad, la respuesta la doy en torno a la madurez. Y la madurez, pues no tiene que ver con la edad. Eso no tiene nada que ver con la madurez, así lo creíamos antes. Una persona madura emocionalmente son elementos, primero, que tenga capacidad, que tenga objetivos claros, que tenga dominio propio, fíjense, que tenga capacidad de manejar sus propias emociones. O sea, una persona madura no es cualquier persona. Y para eso, pues, para tratar ciertos temas, si no te hace daño, pues está bien si te lo quiere platicar tu esposa, pero si tu esposa no quiere, ¿por qué habría que forzarla? Yo insisto, es un tema de acuerdos y de madurez. De acuerdos y de madurez. Así es, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo. Giselle, gracias. César, gracias. Carla. Bueno, César, ya sabe que ya tenemos una invitada para el próximo lunes. Ya rompió la barrera. Es mucho más fácil entrar ahí. Que entre. Ok, bueno, vamos para nuestro siguiente tema. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya saben que esta es su casa. Chao, chao. Bendiciones, Hasta luego, gracias. Giselle, bye. Gracias. Bye, Giselle.